El miedo escénico y, por supuesto, cómo combatirlo. El miedo escénico es una respuesta psicofísica del organismo, generalmente intensa, que surge como consecuencia de pensamientos anticipatorios catastróficos sobre la situación real o imaginaria de hablar en público. Curiosamente, es la fobia más frecuente en nuestra sociedad. Es muy importante tener en cuenta que el pánico escénico no es algo que pueda desaparecer de forma mágica de la noche a la mañana. No tenemos tampoco nosotros la solución mágica a este problema. Es un asunto que debe trabajarse y debe trabajarse a través de los ensayos, a través de la práctica, y es un motor, por así decirlo, finalmente para entrar en escena. No va a desaparecer, pero sí se va a volver controlable. Y desde luego, no buscar fórmulas mágicas porque no existen. Si después de intentar los medios aquí proporcionados, las ideas, las sugerencias que que a nosotros nos han servido, si aún continúan los pavores y este pavor te produce sufrimiento y sentimiento de incapacidad, y si además es una situación a la que debes continuar enfrentándote a lo largo de tu vida, ¿sí? No es una elección, sino que tiene que ser algo, pues no sé, presentarte ante una clase, dar charlas, etcétera, ¿sí? Porque a fin de cuentas trabajar como cuentacuentos es algo que uno elige, pero si aún así continúa el temor y la molestia, pues sí, debe ser de utilidad y aconsejable recurrir a la ayuda de un psicólogo o de un profesional. Recuerda que nuestro trabajo pues no llega tanto, nuestro trabajo es meramente estético. Más del 90% de la población, si tú le dijeras sean niños o adultos, a ver, pasa a hablar ante el público, ante la clase, lo que van a sentir, ay no, uff, ¿por qué? Híjole, no puedo, no quiero. Y muy pocos, realmente muy pocos, porque lo han aprendido en casa, porque lo han aprendido en la escuela, van a decir, venga, yo puedo, lo voy a hacer genial, voy a prepararme, tengo una oportunidad para demostrar de lo que soy capaz, esto me encanta, lo voy a disfrutar, la voy a pasar padrísimo. Es un aprendizaje. La mayor parte de las familias te dicen, las niñas bonitas se quedan calladitas, y es terrible porque a fin de cuentas inhibe a nuestra propia capacidad de expresión. El yo puedo, ¿sí? El empoderarse, es finalmente uno de los primeros consejos, tanto para varones como para chicas. Entonces, la primera cuestión que debemos comprender es que el miedo, y este miedo en particular, el miedo escénico, es un miedo irracional ante una situación que no debería darnos miedo, que lo ha impuesto el entorno. Es decir, no existe este miedo como una cuestión innata, es un miedo adquirido, lo aprendemos. Y entonces tenemos que desaprenderlo. Lo primero que vamos a hacer es tener algunas técnicas de visualización para poder eh, superar la sensación de fracaso y poder imaginar el éxito. A ver, cierra tus ojos y ahora imagina el goce que te produce tener a los ojitos de los más peques mirándote como hipnotizados porque gozan profundamente el cuento que les estás contando. Ahora abre los ojos. Esto es lo que buscamos los cuentacuentos.
En el PDF que voy a enviarte, conjuntamente con este video y otros videos, vas a encontrar un cuestionario. Te pido que lo respondas solo para ti, no lo compartas. Bueno, si quieres platicarlo con tu asesor en una asesoría personal, pues bueno, de acuerdo, esto es algo que se vale, por supuesto que para eso estamos. Lo que vas a comprender después de responderlo y dar una lectura o dos lecturas, es que en realidad no existe como tal el miedo, más bien son errores. Y si son errores, bueno, pues qué maravilla, porque entonces quiere decir que por ensayo y error vamos a aprender. Son oportunidades. Mira, la gente no acude al teatro a sufrir, ¿no? Nunca he visto a alguien, bueno, a no ser que sea un crítico muy hijo de puta, o sea, realmente alguien con muy mala leche, que vaya al teatro a ver cuántas veces se equivocan los actores. Cuando tú vas a ver una obra de teatro, pues realmente la mayor parte de las veces vas a divertirte, a cultivarte, pero pues no a ver si la friegan. Eso sí, creo que no, a no ser que esté un poco loco. Los niños que van a escuchar un cuento, de verdad no son asesinos a sueldo dispuestos a dispararte. Sí, a la más mínima equivocación, nos echamos al cuentacuentos y le disparamos, ¿no? No son Billy de aquí. Quizás son caníbales, eso sí, no lo sé. Pero bueno, en fin, ese día, es posible que cuando llegaron ya se habían comido a su hermanito o a su hermanita y entonces ten la seguridad que no te van a devorar a ti. Más bien van a la escuela con las ganas de escuchar un cuento y no de oír tus lamentos, quejas, padecimientos y temores porque no la logras ser como un cuentacuentos. Bueno, si tú sigues con tus pensamientos negativos, porque así te educaron, bueno, tendrás que desaprenderlos. La verdad es que los niños a lo que van es a pasársela bien, así que pásatela bien con ellos. Segundo consejo, segunda idea que debes es empezar a practicar, a entrenar y ensayar. No hay nada que nos dé mayor seguridad que sabernos el cuento de cabo a rabo, ¿no? Imagínate que llegas a un examen y no has estudiado nada, ¿no? Bueno, pues evidentemente que sientes mucho temor, te vas a equivocar, entonces, y llega a ser tedioso y bueno, por supuesto, el público se levanta, se va y te sientes tú muy mal y fue todo un fracaso, pero la lección, es apréndete el cuento, ensáyalo, trabaja. ¿No lo quieres hacer? Bueno, pues entonces tú te estás condenando nuevamente al fracaso. Has aprendido a fracasar. Si no cambias el cassette, pues va a seguir siendo la misma cuestión. A muchas personas les da un pánico terrible verse a sí mismos, bien sea reflejados en el espejo, en una grabadora o en video, ¿no? Pero bueno, supera primero este miedo, es quizás uno de los más fáciles de superar. Tú grábate y mira los videos y vuélvete a mirar y empieza a analizar. Y cuando sientas que lo has hecho bien, apláudete, baila, gózalo y ve analizando dónde cometes los errores para que cada vez sean menos y cada vez te la pases tú mejor y que lo que quieras decir y hacer se logre. Como decíamos antes, hay gente malintencionada, hay personas tóxicas, que se dedican a echar mierda sobre ti o sobre todo el mundo. Huye de esa gente. No la tengas a tu lado porque lo único que van a hacer es hundirte. ¿Sí? Así que no hagas caso sobre este asunto y busca justamente a quienes van a ser tus asesores y compañeros, que sean positivos, que sintonicen contigo y que finalmente te den la seguridad y la confianza para poder contar en público. Tú eliges, tú eliges el lado oscuro o el lado hermoso de la fuerza.
Conviértete en un Jedi. Tú eliges. Si hablas con el corazón, lo más probable es que enamores a tu público. Hablar con pasión de aquello que te apasiona lleva a que la gente que te escucha se enamore de lo que estás diciendo. Especialmente si la historia que cuentas te entusiasma, bueno, lo vas a lograr con creces. Si la historia que cuentas no te entusiasma, no te hace tilín, no te hace vibrar, bueno, olvídate de esa, busca otra, haz clic con una historia que finalmente tú digas, yo quiero contar este cuento a todo mundo. Y esa es la base para poder empezar a contar. Verás que este es un consejo que toda la gente de mi equipo va a dártelo. Divide tu discurso en partes fáciles de diferenciar. Emplea el método de los 9 enunciados a fondo. Es que no es simplemente un consejo de maestro que te esté obligando, incitando a hacer algo que tú no quieres. No, ni mucho menos. Puedes aceptarlo o no. Eso está en tus manos. Pero lo que hemos aprendido y lo que nos ha ayudado es que si nosotros de forma independiente ensayamos por separado cada uno de los fragmentos del cuento, el cuento se vuelve al final mucho más manejable. Quiere decir esto que vamos a comenzar por el final, que es la parte más difícil. Una vez que tenemos el final, vamos a trabajar con el clímax y con el conflicto, de tal manera que estos elementos nos van a permitir tener al público enganchadísimo. Entonces, ¿sí? Trabajamos los giros dramáticos y finalmente nos vamos a trabajar el inicio, porque el inicio, al fin de cuentas, esos 5 minutos fundamentales son los que van a crear el que el público enganche o no en tu historia. Las técnicas de relajación y respiración son fundamentales para entrar a escena tranquilo, calmo y en buena onda. Respira hondo, de verdad, tómate tu ratito antes de entrar a escena. Respira, inhala, oxigena tu cerebro, cálmate. Eso es una buena idea. Otra de las buenas ideas que te van a dar también gente de mi equipo es que te tomes tranquilamente un vaso con agua. Esto va a transmitir a tu cerebro un fuerte mensaje de serenidad, de tranquilidad. Aparte te hidratas y eso va a hacer pues que no te quedes sin voz a medio cuento. Los síntomas de la ansiedad, es decir, la ansiedad se va a transformar finalmente en miedo y esta ansiedad puede ser un motor, ¿sí? Un fuerte motor, un aliado, porque te van a dar información, ajá, de lo que tu cuerpo te envía para empezar a gestionarlo adecuadamente. Plantéate cómo vas a poder superar este temor. No huyendo, no evadiéndolo, porque eso te va a dar pues un alivio momentáneo, pero a mediano plazo va a aumentar tu sensación de incapacidad, tu miedo, tus fobias, tu fracaso, etcétera. Recuerda que solamente el héroe o la heroína son capaces de enfrentarse y derrotar al dragón interior, en especial cuando uno comprende, ajá, qué es el dragón interior. Al principio, cuando comiences a trabajar como cuentacuentos, disfruta de tu propia actuación. Yo sé que no es el mejor de los consejos, porque poner la atención en uno mismo y atención al contenido de lo que estás defendiendo más que en la audiencia no es la técnica más adecuada para hacer un cuentacuentos, pero sí ayuda para ir perdiendo el miedo y de hecho es un proceso lógico y natural por el cual todos hemos pasado. A medida que el miedo se va limando, disminuyendo, la interacción irá en aumento.
Pero como es lógico, el interactuar nos lleva a exponernos y por eso es que buscamos protegernos. Entonces, vamos pasito a paso. Ahora sigue los consejos que te dan Gibran, Rocío y Rubén. Yo creo que este conjunto de ideas puede llegar a ayudarte y mucho.